Desmovilización, masacres, guerra con el narcotráfico, y cuentas por saldar con todo aquello que oliera a guerrilla. Hablamos del señor Ramiro Banoy, quien entregó para la reparación de sus víctimas alrededor de 58 haciendas y otros 52 inmuebles, que también entregó unos 3.000 semovientes, aunque se dice que solo fueron 1.100, pero este dato es completamente falso, ya que parte de su ganado fue robado por muchos de los que eran sus antiguos socios, entre ellos Luis Horacio Escobar, alias el Pulpo Invisible. Se dice que los bienes que entregó Banoy eran una suma de dinero que alcanzaba aproximadamente los 180.000 millones de pesos, entre los que entregó 2 helicópteros, uno sencillo y el otro artillado, apartamentos, casas, 2 clínicas, un hospital, supermercados y vehículos que hoy están convertidos en testaferros y que pasaron a manos de segundos y de terceros. Su desmovilización fue como la de pocos jefes paramilitares. Cuando Banoy entregó las armas e iba a ser recluido en la cárcel de Itagüí en 2006, a su desmovilización lo acompañaron más de 3.000 personas del Bajo Cauca antioqueño. Entre ellas, empresarios, alcaldes, concejales, jueces, y también la ex parlamentaria Rocío Arias, quien hoy se encuentra en prisión por parapolítica. Muchos habitantes del Bajo Cauca lloraron la partida del capo, porque consideraban que se les iba el señor de la zona, región, que tanto ayudó a construir, ya que Banoy en las fechas especiales era quien les daba regalos a los niños más pobres, mercados a las familias más necesitadas, operaciones, cirugías, vías pavimentadas, en fin. Un campesino del Bajo Cauca le dijo a un equipo periodístico, que solo hubo 2 narcotraficantes en la historia de Colombia que de verdad le ayudaron al pueblo, y estos fueron, Cuco Banoy y Pablo Escobar Gaviria, el cual el mismo Banoy en conjunto con los Pepes fundados por Fidel Castaño, habría ayudado a asesinar en 1993, después de que Escobar ordenara el asesinato de quien fuera su jefe directo para esa época. Banoy, después de formar parte de los Magníficos, grupo armado y acusado de ser precursor de las primeras masacres paramilitares en Colombia, junto a los tangueros, en donde la impunidad dio pie a una de las peores masacres cometidas en los 80 por este grupo paramilitar, la masacre de la Mejor Esquina. Esta matanza fue ocurrida el 3 de abril de 1988 en Buenavista, Córdoba, en donde fueron asesinadas 28 personas, incluyendo a un menor con tan solo 10 años de edad, y en donde el éxodo fue masivo. A Banoy, el Estado pide que se le investigue por la masacre de La Rochela en 1989, en donde junto con Ramón Izaza habrían asesinado a 13 funcionarios públicos, por órdenes directas de quien se le conoce como el padre del paramilitarismo, Henry Pérez Morales. Esta masacre, la ejecutó directamente alias el Negro Vladimir junto con otros 4 hombres. El Estado también pide que se le investigue a Banoy por el magnicidio en el mismo año del ex candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. Estos asesinatos llevaron a concluir que quienes habrían ayudado con el operativo para dar de baja a Galán fueron Cuco Banoy y Ramón Izaza por órdenes del ya mencionado paramilitar, Henry Pérez, en conjunto con miembros del Estado. También estaría involucrado en estos asesinatos, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Aunque este paramilitar niega su participación en estos hechos. Después del asesinato de Pablo Escobar en 1993, Banoy comienza a trabajar de la mano de Vicente Castaño, y luego se traslada a la zona del Bajo Cauca antioqueño a exterminar a los grupos guerrilleros, que para esa época ya se habían tomado el control de la región. Comenzó con 80 hombres equipados y entrenados hasta llegar a la cantidad suficiente para convertirse en amo y señor de esta zona. Banoy se declaró enemigo principal de Lloberman Sánchez, mejor conocido como alias Rubén Cano, o alias El Manteco, uno de los principales comandantes guerrilleros en el nudo del Paramillo y en Urabá, y comandante principal del Frente 58 de las FARC, y que para la época de 1994, era también comandante del Frente V de las FARC. El mismo frente al que se le atribuye la masacre de la Chinita el 23 de enero de 1994 en Apartadó, Antioquia, zona de Urabá, donde asesinaron a 35 personas en una retaliación o un mal llamado ajuste de cuentas, y que fue condenado al Estado. Manteco estaba al borde de copar territorio en el Bajo Cauca antioqueño, por esta razón Banoy libró una guerra a muerte con el jefe guerrillero para recuperar esta región, y lo pudo conseguir. Su guerra siguió por mucho tiempo, hasta que el 15 de abril del 2001, alias El Manteco decide tomarse el corregimiento La Caucana, lugar limítrofe con el municipio de Tarazá. El pueblo fue convertido en cenizas por casi 200 guerrilleros del Frente 36, 18 y 5 de las FARC, dejando un saldo de 19 personas asesinadas y más de medio pueblo incinerado.
uno de los hombres de confianza de Banoy bajo el alias de 05, murió en la sangrienta toma. Luego, después de lo ocurrido en la Caucana, Banoy como retaliación ordenó el desplazamiento de más de 600 personas en Ituango, también ordenó quemar casas y asesinar a sindicales y a líderes comunitarios que tuvieran que ver con la guerrilla. Con el tiempo el nombre de Cuco Banoy ya era respetado y temido en el Bajo Cauca, a tal punto que los empresarios y los políticos miraban jugosos contratos y grandes puestos en esta región, ya que Banoy era quien decidía su futuro político o empresarial. Y como dice este informe periodístico, es difícil encontrar una persona o víctima que hable sin temor acerca de los horrores que hicieron los hombres del bloque mineros mientras operaban en esta región. Horrores que no fueron pocos. Hasta el momento, más de un número incalculable de víctimas se han inscrito para reclamar por lo que les hicieron. Muchos de ellos vivieron los vejámenes en Ituango cuando también entre 1997 y 2001, los paramilitares quemaron casas, violaron a las mujeres y torturaron a campesinos sacándolos de sus veredas. Todo esto con la excusa de apropiarse de grandes extensiones de tierras con coca y amapola, que tenía la guerrilla. Y ha sido esa misma ambición, la que llevó a Ramiro Banoy, no solo a extenderse por zonas que tradicionalmente pertenecían a otros bloques, como el Central Bolívar de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y también el bloque norte de Mancuso, sino a ser considerado por Washington desde finales de los 80, uno de los mayores narcotraficantes de Colombia. Incluso, Banoy fue incluido en la lista de extraditables durante la Operación Milenio, en la que fue capturado Fabio Ochoa y el capo alias Juvenal, en 1999. Pero, como un campesino de Yacopi logró convertirse en uno de los hombres más respetados del Estado Mayor de la Sauce. Banoy deberá responder esa pregunta en los próximos días en subversión libre ante la fiscal de Justicia y Paz, y no será una respuesta corta. Banoy contará su vida de cuando empezó como esmeraldero en la zona de Muzo, Boyacá, de su trabajo en los 80 al lado del capo Pablo Escobar y de cómo se convirtió luego en su enemigo a muerte, junto con los Pepes. Dirá cómo logró pasar de 80 combatientes en los años 80, a sostener todo un ejército de casi 2.800 hombres, de su influencia política en el Bajo Cauca, de su ganado y demás propiedades, de los asesinatos selectivos a dirigentes de izquierda, y del reguero de sangre por los municipios del norte antioqueño. Se espera que el testimonio del señor de Tarazá sea una elocuente radiografía de ese estrecho y fatídico matrimonio que se ha dado en Colombia entre capos de la mafia y las Autodefensas Unidas de Colombia. También se espera que en su regreso a Colombia, aparte de los 8 años que le esperan de condena por parte de Justicia y Paz, Banoy pueda esclarecer muchos temas en referencia a su vida con el narcotráfico, también sobre el asesinato de Vicente Castaño, ya que según rumores de paramilitares desmovilizados, quienes habrían dado la orden directa de asesinar al máximo jefe del bloque Centauros, fueron Macaco, Banoy, y Don Berna. Ya que en especial estos dos últimos, fueron los jefes narcotraficantes que dominaron más tierras en Antioquia.